Vende eso, vieja loca, y deja de avergonzarme. Eso fue lo primero que me dijo mi hijo cuando su padre llevaba exactamente 22 horas bajo tierra. No un abrazo, no una palabra de consuelo, una orden. El mismo hijo al que su padre le había dejado la hacienda que yo administré durante 29 años con mis propias manos. No supliqué, escuché cada palabra y la guardé donde guardo todo lo que algún día va a importar. Durante 29 años administré cada peso, cada contrato y cada parcela de la hacienda que le dio de comer a nuestra familia. Conozco los números de esas tierras mejor de lo que él conoce su propio nombre. Y lo que Rodrigo no sabía en ese momento era que el sobre que encontré en ese apartamento cambiaría todo el mapa de su vida. En exactamente 21 días comprendería por qué su padre tomó la decisión que tomó. Yo estaría presente para verlo y no diría ni una sola palabra. Pero para entender ese martes de marzo, necesitas saber quién soy yo y necesitas saber qué decía ese sobre. Era las 11:17 de la mañana cuando sonó el teléfono. La luz entraba oblicua por las ventanas del comedor, esa luz blanca de marzo que tiene algo de mentira, algo de promesa que no se va a cumplir. Yo estaba sentada en la misma silla donde había desayunado durante 3 décadas, con una taza de café que ya no tenía calor entre las manos. El olor del café frío y el olor del incienso del día anterior todavía flotaban mezclados en el aire, ese olor particular que tienen las casas después de un velorio, cuando la gente ya se fue, pero el duelo sigue pegado a las paredes. Rodrigo habló sin saludar. «Mamá, necesito que vayas cuanto antes al notario. Hay que poner en orden lo del apartamento», le dije. «Tu padre acaba de morir». Hubo una pausa, corta. El tipo de pausa que no es silencio por respeto, sino silencio por impaciencia. «Ya lo sé, mamá, por eso hay que moverse rápido. Además, ese lugar no te sirve para nada. Vende ese apartamentito de nada, vieja, y deja de ponernos en ridículo. Ya tengo un comprador interesado». Ya tenía un comprador. Roberto llevaba 22 horas enterrado y Rodrigo ya tenía un comprador. Puse la taza sobre la mesa. Escuché el sonido pequeño, seco, de la porcelana contra la madera. Un sonido completamente normal, en una mañana completamente rota. Y en ese momento sentí algo que reconocería bien después, mirando hacia atrás. No era rabia. Era más frío que la rabia. Era la calma de quien acaba de entender algo que no quería entender. «Rodrigo», dije despacio, «voy a colgar». Y colgué. No porque estuviera furiosa. Colgué porque en esa conversación ya no había nada más que decir. Todavía no había leído el sobre. Todavía no sabía lo que Roberto me había dejado dentro de ese apartamento que yo nunca había pisado. Pero en 21 días, Rodrigo recibiría una noticia que no esperaba. Una noticia que su padre había preparado con mucho más cuidado del que cualquiera de los dos imaginábamos. Ahora bien, antes de contarte lo que encontré en ese apartamento, necesitas conocerme. Mi nombre es Patricia Morales. Tengo 61 años. Nací en un pueblo donde el único teléfono del barrio era el de la farmacia de mi tío, y donde mi padre, que era el contador de la cooperativa agrícola local, me enseñó a leer balances antes de que yo supiera lo que era un banco. Crecí entre números, entre registros, entre la convicción de que el orden en las cuentas es una forma de respeto hacia la familia. A los 23 años conocí a Roberto Fuentes. Fue en una reunión de negocios donde yo era asistente y él era cliente. Era 7 años mayor que yo, con esa manera de moverse que tienen los hombres que han crecido en tierras propias. Seguros, tranquilos, sin necesidad de demostrar nada. Nos casamos 16 meses después, en la iglesia del pueblo de él, en una ceremonia sencilla con flores de campo y un vestido que mi madre cosió a mano. Los primeros años en la hacienda fueron duros. 700 hectáreas de tierra fértil, sí, pero con deudas viejas, con empleados desorganizados, con registros que nadie había actualizado en años. Roberto conocía el campo. Yo conocía los números. Juntos hicimos lo que ninguno hubiera podido hacer solo.
Reorganicé las cuentas, negocié contratos con distribuidores nuevos, digitalicé cada registro de propiedad y cada acuerdo de arrendamiento. La hacienda pasó de sobrevivir a prosperar en menos de 4 años. Roberto me lo reconoció siempre. Siempre. Rodrigo nació cuando llevábamos 3 años de casados. Fue un parto largo y complicado. El médico me dijo después que probablemente no habría más hijos. Roberto me tomó la mano esa noche en el hospital, con esa mano grande y callosa que olía a tierra y a trabajo, y me dijo: «Con él tenemos de sobra, y contigo tengo todo». Lo crié con todo lo que tenía. Le di cada mañana, cada cumpleaños, cada sacrificio chico y grande. Le di los mejores años de mi espalda cargando sus cosas, de mis noches sin dormir cuando estaba enfermo, de mis ahorros cuando necesitó capital para su primer negocio. Lo crié en la fe, en el respeto, en la convicción de que la palabra dada vale más que cualquier contrato. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Que los señales estuvieron ahí desde hace años, y yo elegí no verlas. Hace 8 años, Roberto comenzó a traspasar activos de la hacienda al nombre de Rodrigo. Me dijo que era planificación patrimonial, que era lo correcto, que así evitaríamos problemas más adelante. Yo, que había pasado casi 3 décadas revisando cada número de esa empresa, en ese momento elegí confiar sin preguntar. Elegí ver lo que quería ver. Ese fue el primer error. El segundo lo cometí hace 3 años, cuando Rodrigo empezó a cambiar. Pero ya llegaré a eso. Lo que quiero que entiendas ahora es que ese martes de marzo no fue el inicio de nada. Fue el resultado de algo que venía construyéndose muy despacio, durante mucho tiempo, en silencio. 2 días después de la llamada de Rodrigo, fui al apartamento por primera vez. Era un edificio de 4 pisos en un barrio tranquilo, a 20 minutos del centro. Sólido, limpio, sin pretensiones. No era el tipo de lugar que esperarías de un hombre como Roberto. Subí las escaleras despacio porque el ascensor no funcionaba y con cada escalón me preguntaba lo mismo. ¿Desde cuándo tenía Roberto este apartamento? ¿Por qué nunca me lo mencionó? ¿Qué hay aquí que no pudo decirme en vida? La llave giró con dificultad, como si la cerradura llevara meses sin moverse. El apartamento olía a polvo y a tiempo detenido, a ese silencio particular que tienen los lugares que esperan. La tarde entraba sesgada por las persianas cerradas, dibujando franjas de luz sobre el piso de madera oscura. Todo estaba vacío. Paredes blancas, sin muebles, sin nada. Excepto eso. En el centro exacto de la sala, sobre el piso, había un sobre de papel grueso color crema. Y sobre el frente, escrita con esa letra inclinada que yo había reconocido durante 34 años en notas de amor y en firmas de contratos. Mi nombre, Patricia. Me quedé paralizada varios segundos en el umbral. Las rodillas me fallaron un poco, sin que yo lo decidiera, y me senté en el piso frío con el sobre en el regazo. No lo abrí de inmediato. No podía, porque sentí algo que no había sentido en los 2 días desde que Roberto murió. Sentí su presencia, como si él hubiera colocado ese sobre con sus propias manos y hubiera esperado, con toda la paciencia del mundo, a que yo lo encontrara. ¿Qué decía ese sobre? ¿Por qué lo dejó aquí, en este apartamento que yo ni siquiera sabía que existía? Antes de contarte lo que encontré adentro, necesito que sepas algo sobre los últimos 6 meses de la vida de Roberto. Algo que cambia completamente la manera de entender todo lo que estoy a punto de contarte. Pero primero, si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Dale al botón rojo y escríbeme en los comentarios desde qué país o ciudad me estás escuchando hoy. Cada mensaje que llega me recuerda que esta historia no termina en mí, que hay algo en ella que le pertenece a todas las que hemos amado en silencio y hemos esperado, con paciencia y con fe, que ese amor fuera suficiente. Ahora sí, los últimos 6 meses de la vida de mi marido. Roberto empezó a enfermarse en septiembre, no de golpe, no con un diagnóstico dramático en una sala llena de médicos, sino de esa manera silenciosa, casi discreta, en que se enferman los hombres que han pasado la vida entera bajo el sol, negándolo, sin darle nombre a las cosas,
sin querer que el cuerpo los traicione delante de nadie. Un dolor en el pecho que atribuyó al frío. Un cansancio que llamó los años. Una tos que llegó un martes y decidió quedarse. Yo lo observaba sin decir nada, porque conocía esa forma suya de cargar las cosas. Roberto era de los hombres que primero terminan el trabajo y después se sientan a doler. No servía de nada apurarlo. Lo convencí de ir al médico en octubre. Me costó 3 semanas. La mañana del turno, Roberto se vistió como si fuera a una reunión importante, con su camisa de cuello y sus botas de cuero buenas, como si presentarse de cierta manera ante el médico pudiera cambiar lo que el médico iba a encontrar. Me dejó en la sala de espera. Entró solo. Me quedé sentada entre revistas que no leí, mirando el reloj en la pared, contando los minutos con esa precisión inútil que uno desarrolla cuando no puede hacer nada más que esperar. Cuando salió 20 minutos después, su expresión era la de siempre. Tranquila, controlada, me dijo, hay que hacer unos estudios más. Y no dijo nada más en todo el camino de regreso. No puso música, no abrió la ventana. Solo condujo con las 2 manos sobre el volante y los ojos fijos en la ruta, como si estuviera calculando algo que yo no podía ver. Esa tarde, mientras él estaba en el campo, el médico me llamó a mí. No me dio diagnósticos. Solo me dijo que el corazón de Roberto estaba bajo una presión que no era normal y que había algo que lo preocupaba profundamente. Señora Patricia, si hay un asunto sin resolver en su casa, hay que resolverlo. El cuerpo de su esposo no está en condiciones de cargarlo solo. Un asunto sin resolver. Pensé en esa frase durante días. ¿Qué cargaba Roberto solo? ¿Qué era lo que no me decía? La hacienda marchaba bien. Las cuentas estaban al día. Los contratos renovados. Roberto y yo no teníamos peleas. No teníamos secretos, o al menos eso creía yo. Revisé mentalmente cada conversación del último año, cada silencio, cada noche en que lo había visto quedarse despierto cuando él creía que yo dormía. Nada encajaba, o yo no sabía dónde mirar. Eso fue lo primero que no supe ver. Lo segundo lo descubrí 3 semanas después, un martes de noviembre, cuando entré al escritorio de Roberto a dejar unos recibos de la distribuidora. Él había salido a supervisar una reparación en el sistema de riego y había dejado la puerta sin llave, cosa poco habitual en él. Sobre el escritorio, abierta, había una carpeta verde que nunca había visto. Me acerqué sin intención de revisar nada. Solo quería dejar los recibos y salir. Pero el papel que sobresalía de esa carpeta tenía un encabezado que me clavó los pies en el piso. Contrato de compraventa de bien inmueble. Lo leí en 3 segundos. Una dirección que no reconocí. Un monto, 480,000 pesos. Y abajo, la firma de Roberto, con fecha reciente. 4 meses atrás, Roberto había comprado algo sin decirme nada. Cerré la carpeta. Salí despacio. Pero antes de cruzar la puerta, saqué el teléfono y fotografié ese documento. La misma costumbre que me había enseñado mi padre desde pequeña. Cuando algo no cuadra en los números, guárdalo. No lo analices todavía. Solo guárdalo. Y así lo hice. Guardé la foto en una carpeta sin nombre, en la última página de mi galería, y no la volví a abrir en semanas. A veces la prudencia se parece mucho al miedo. No supe distinguirlos en ese momento. En ese momento, no sabía que acababa de tomar la primera foto de una historia que aún no entendía. Ahora bien, para comprender lo que Roberto estaba haciendo en esos meses, necesitas saber algo que ocurrió 3 años antes, porque sus acciones en septiembre, octubre y noviembre no tienen sentido sin entender en qué se había convertido Rodrigo. Hace 3 años, Rodrigo se casó con Valeria Cisneros. Valeria era de familia de ciudad, de esas familias con apellido compuesto y maneras aprendidas. No era mala persona, quiero ser justa, pero tenía esa manera de mirar las cosas que tienen quienes crecieron creyendo que el mundo se divide entre lo que vale y lo que no. Y la hacienda, con sus tierras de trabajo y su olor a campo real y sus paredes que contaban 30 años de historia, no encajaba en su categoría de lo que valía. La primera vez que la traje a cenar, miró el comedor con una sonrisa amable que era peor que el desprecio abierto. Le preguntó a Roberto si había pensado en renovar la casa.
Roberto le respondió con toda la calma del mundo. «Esta casa tiene más historia que dinero, Valeria. Así me gusta». Y ella volvió a sonreír de esa misma manera. Yo serví el café sin decir nada, pero guardé esa sonrisa donde guardo todo lo que algún día va a importar. Esa fue la primera señal, y yo elegí no verla. Después de esa boda, Rodrigo empezó a cambiar de espacio. Primero dejó de venir los domingos. Luego sus mensajes se volvieron cortos, funcionales, sin calor. Cuando llamaba, la conversación duraba exactamente el tiempo necesario para transmitir información. Nunca más. Era como hablar con alguien que te ha borrado de su agenda, pero todavía no ha encontrado el momento de decírtelo. Le di todo a ese hijo. Le di los domingos de misa donde él se dormía sobre mi hombro de pequeño. Le di las noches sin dormir contando su respiración cuando tenía 40 grados de fiebre. Le di los mejores años de mi espalda, de mis manos, de mi tiempo. Le di la hacienda entera, sin condiciones, sin pedir nada. Y me devolvió 5 palabras en un mensaje de Navidad. La última Navidad con Roberto. Rodrigo llamó el 18 de diciembre. Me dijo que vendrían a cenar el 24, que traería a los niños, que quería pasar la noche en la hacienda como cuando era chico. Yo sentí algo que hacía tiempo no sentía: esperanza. Mi hijo estaba volviendo. Preparé todo durante 2 días. Saqué el mantel de hilo que mi suegra me regaló 30 años atrás. Hice el pavo con las especias que Rodrigo siempre pidió desde los 12 años, el ponche con canela y piloncillo, el arroz con leche que le gustaba frío. Roberto ese diciembre estaba más débil que antes, pero se vistió con su camisa de cuello y se sentó en la cabecera con esa paciencia callada que siempre fue la suya. A veces lo miraba desde la cocina y pensaba que había algo en él que no quería que yo viera, algo que sostenía con demasiado cuidado. Esperamos hasta las 9 de la noche. A las 9:22 llegó un mensaje, sin saludo, sin explicación, solo: «Lo siento, surgió algo. Mañana hablamos». Roberto leyó el mensaje, puso el teléfono sobre la mesa, tomó el tenedor y empezó a comer en silencio, con esa dignidad que tienen las personas que han aprendido a no pedir lo que no se da por voluntad propia. Yo fui a la cocina. Me quedé parada frente al fregadero, con el olor del pavo y el ponche flotando en el aire de la Nochebuena, y sujeté el borde de la pileta con las 2 manos. No lloré, no allí. No quería que Roberto me escuchara. Escuché el sonido de su tenedor sobre el plato, solo, en ese comedor que había preparado para 5, y ese sonido fue lo más triste de todo lo que viví ese año. Solo cuando llegó la medianoche y él ya dormía, me senté en esa cocina oscura y me pregunté qué habíamos hecho mal. 3 días después, vi las fotos en las redes sociales de Valeria. Un hotel en la costa, copa en mano, los niños en la playa. El pie de foto decía: «Las vacaciones que nos merecemos». Las vacaciones que se merecían. Roberto había esperado con su camisa buena puesta, el mantel de hilo de mi suegra tendido sobre la mesa sin propósito, y Rodrigo estaba fotografiando palmeras. Pero todavía no te he contado lo más importante de todo esto, porque 2 semanas después de esa Navidad, Rodrigo me llamó. Me hizo una propuesta que, en ese momento, sonó razonable, que en ese momento me pareció hasta generosa, y que me hizo creer, por unos días, que tal vez mi hijo había reflexionado, que tal vez el tiempo y la distancia lo habían llevado a reconocer algo. Colgué el teléfono con una sensación que no sentía desde hacía meses, la de que todavía había algo que salvar. Qué equivocada estaba, porque lo que Rodrigo propuso esas semanas antes de que Roberto muriera no era generosidad. Era el primer paso de algo que llevaba más tiempo planeado de lo que yo era capaz de imaginar. Y la prueba de eso la encontraría mucho después, en el lugar más inesperado. Rodrigo llamó el 7 de enero, a las 6:48 de la tarde. Reconocí el número y me sorprendí. Rodrigo nunca llamaba en enero. Enero siempre fue el mes de los mensajes cortos, de los «ya nos vemos cuando se calmen las fiestas». Era como si el año nuevo le diera permiso de borrarse sin explicaciones. Contesté con más cautela de lo que quería admitir.
Su voz sonó diferente, más suave, con ese tono particular que yo le había conocido desde adolescente, cuando quería pedirme algo y primero me traía afecto. Reconocí ese tono como se reconoce una melodía que no escuchas en años, de inmediato, en el cuerpo, antes de que llegue al pensamiento. «Mamá, ¿cómo está papá?». Le conté la verdad, que Roberto estaba estable pero cansado, que el médico pedía reposo, que los estudios mostraban lo que ya temíamos. Rodrigo escuchó en silencio. No interrumpió, no preguntó detalles, no ofreció soluciones apresuradas como solía hacer. Solo escuchó. Y a veces, el silencio de una persona que normalmente no calla es más elocuente que cualquier palabra. Luego dijo algo que no esperaba. «Quiero ir a verlo. Este fin de semana. ¿Puedo?». «No voy a ir». Preguntó si podía. Algo en esa pregunta me ablandó. Llegó el sábado 12 de enero con Valeria y los niños. Traía tamales que compró en el camino, el aceite de oliva que Roberto usaba para todo y un suéter grueso de lana. Pequeños gestos. El tipo de gestos que cuestan poco en dinero pero mucho en atención, porque suponen que alguien te conoce lo suficiente como para saber qué necesitas. Estuvo 3 horas. Habló con Roberto en el pórtico, como antes. Vi a mi marido reírse de algo que Rodrigo dijo y sentí que el pecho se me abría un poco. Esa risa de Roberto, esa risa corta y tranquila que venía del fondo del pecho, hacía semanas que no la escuchaba. Tal vez había reflexionado. Tal vez la Navidad, el mensaje de 5 palabras, el resort, habían sido un momento malo que ya había pasado. Me aferré a esa posibilidad con más fuerza de la que era prudente. Me equivoqué, porque cuando Roberto se fue a descansar, Rodrigo se sentó a la mesa conmigo, puso las manos sobre la madera y dijo con una sonrisa que yo interpreté como cariño: «Mamá, he estado pensando. Esta casa es muy grande para 2 personas, sobre todo ahora que papá no está bien. La casa del mayordomo lleva meses vacía desde que don Felipe se jubiló. 2 cuartos, cocina, todo lo que necesitan. Estarían más cómodos. Y la casa grande la quisiera renovar, modernizarla, para que esto quede en orden cuando ya no estén. Para cuando ya no estén». Lo miré un momento antes de responder. Lo miré de la misma manera que miraba un contrato cuando algo no estaba bien redactado. Despacio, sin prisa, buscando exactamente dónde estaba la trampa. «Rodrigo, tu padre tiene 71 años y está enfermo. ¿Me estás pidiendo que lo mueva a la casa del mayordomo?». Sonrió de nuevo. «No lo veas así, mamá. Es temporal. Yo asumo todos los costos, sin ningún gasto para ustedes». Le dije que lo pensaría. No lo pensé ni 5 minutos. La casa del mayordomo era sólida y limpia, pero tenía 2 cuartos con ventanas pequeñas y un jardín que daba a la servidumbre. Roberto había construido la casa grande con sus propias manos durante 2 años antes de que yo llegara. No había manera en el mundo en que yo lo moviera a morir en otro lugar. Esa noche, cuando Roberto ya dormía, abrí el cajón donde guardaba mis cuadernos de cuentas y empecé uno nuevo. En la primera página escribí la fecha, 12 de enero, y debajo anoté, palabra por palabra, lo que Rodrigo había propuesto. Sin comentarios, sin emociones, solo los hechos, la hora y las palabras exactas. La misma manera en que mi padre me enseñó a llevar un registro, sin opinión, sin interpretación. Los hechos solos. Los hechos no mienten, me decía. Las personas sí. Los hechos, no. Era la segunda anotación que hacía. La primera había sido en octubre, cuando fotografié el contrato de compraventa en el escritorio de Roberto. Ahora eran 2 entradas en ese cuaderno. No sabía cuántas más habría. Pero seguí. Enero avanzó sin novedades aparentes. Pero entonces llegó algo que no esperaba. En febrero, Rodrigo empezó a llamar con regularidad. Los miércoles, casi siempre a la misma hora, con una puntualidad que en otras circunstancias me hubiera parecido un gesto de cariño. Preguntaba por Roberto, por la hacienda, por la temporada. Una vez ofreció enviar a un empleado suyo para apoyar la temporada de siembra. Roberto recibía esas llamadas sentado en su silla del comedor, con el teléfono en la oreja y una expresión que yo no sabía bien cómo descifrar. No era incomodidad, no era alegría,
Era la cara de quien sopesa cada palabra antes de pronunciarla. Una noche le pregunté qué le había dicho Rodrigo. Roberto tardó un momento antes de contestar. Ese momento, esa fracción de segundo de duda, no se le hubiera notado a nadie que no lo conociera tan bien como yo. Me preguntó por el crédito agrícola. Quería saber si había algo pendiente. Me quedé quieta. ¿Por qué quieres saber eso? Roberto miró hacia la ventana y dijo solo, no sé. Y cambió el tema con esa maestría suya de desviar conversaciones sin que uno se diera cuenta hasta que ya estaba hablando de otra cosa. Era la segunda vez en 2 meses que Roberto cerraba una puerta antes de que yo pudiera asomarme. Debí haber insistido. Debí haber preguntado más. Pero elegí respetar ese límite, como tantas veces a lo largo de nuestra vida juntos. Elegí confiar. Confiar en que si había algo que necesitara saber, él me lo diría. 34 años de matrimonio construyen esa clase de fe, y a veces esa fe es la única que le queda a uno cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas para dudar. Ese fue otro error que solo comprendí mucho después. Solo faltaban 6 días para que llegara el martes de marzo que cambiaría todo. El miércoles 26 de febrero, Roberto tuvo un episodio. El médico dijo que no era grave, pero requería reposo absoluto y vigilancia constante por al menos 3 días. Llamé a Rodrigo esa misma tarde, solo para informarle. No para pedirle nada, solo porque me pareció que era su derecho saber cómo estaba su padre, independientemente de todo lo demás. Rodrigo llegó al día siguiente con ropa para quedarse. 3 días en la hacienda. Durmió en su cuarto de siempre, el de la ventana que daba al mango viejo que él mismo había plantado a los 9 años. Desayunó con nosotros. Se sentó junto a Roberto en las tardes. El segundo día, lo vi leerle el periódico en voz alta cuando el cansancio no le dejaba a Roberto sostenerlo solo. El tercero, lo vi peinarle el cabello despacio, con cuidado, con esa delicadeza que solo tienen los hijos cuando finalmente recuerdan que sus padres también son personas. Roberto dejaba que lo cuidara con los ojos cerrados, y esa expresión quieta de quien sabe que los gestos pequeños son los únicos que de verdad importan. Me encerré en el baño para llorar sin que nadie me escuchara. Pensé, este es mi hijo, el de verdad, el que estaba debajo de todo lo demás. El que yo crié con cada mañana y cada noche que le di, y todo lo anterior, la propuesta de mudanza, los meses de silencio, la Navidad que nos regaló su ausencia, había sido un extravío. Solo eso. Un extravío. Los hijos se pierden y vuelven. Eso también lo sabía. Me aferré a ese pensamiento con las 2 manos, pero el último día, el sábado 1 de marzo, antes de que Rodrigo se fuera, escuché algo que no debía haber escuchado. Eran las 7:09 de la mañana. Yo bajaba las escaleras y él estaba en el pórtico, de espaldas, hablando por teléfono en voz baja. No me escuchó llegar. No sabía que la ventana del pasillo daba directo al pórtico, que desde ahí cada palabra llegaba clara como si no hubiera pared entre los dos. Dijo, sigue igual. El médico dice que el corazón no aguanta mucho más. Hay que estar listos para cuando pase. El asunto del crédito hay que resolverlo antes de que se complique. Hay que estar listos para cuando pase. No era la voz de un hijo que acaba de pasar 3 días cuidando a su padre. Era el tono de alguien que maneja una situación. Como se habla en una junta de negocios. Como habla quien lleva tiempo esperando algo y calcula los pasos siguientes con la frialdad de quien ya tomó la decisión mucho antes. Esa voz no tenía nada que ver con el hombre que le había peinado el cabello a su padre la tarde anterior. Me pegué a la pared del pasillo y no respiré durante varios segundos. El corazón me latía tan fuerte que tuve miedo de que él lo escuchara. Cuando Rodrigo entró a desayunar 10 minutos después, me dio un abrazo y dijo, «Cuídalo bien, mamá. Cualquier cosa, me llamas». Le sonreí. Asentí. No mencioné lo que había escuchado. A veces callar no es cobardía. A veces callar es lo único que te permite seguir mirando con claridad. Cuando su auto desapareció por el camino de tierra, saqué el cuaderno y anoté todo. La fecha, la hora, cada palabra. Era la tercera entrada. Después de eso,
Cambié algo en la manera de ver las cosas. No fue una decisión consciente, fue instinto, el mismo que me había enseñado mi padre con los números. Cuando algo no cuadra, no lo fuerces. Solo obsérvalo, documéntalo. El tiempo ordena lo que el momento esconde. Empecé a guardar los mensajes de Rodrigo sobre la hacienda, los comentarios de Valeria sobre lo que vendría después, las preguntas sobre deudas. Todo iba al cuaderno, con fecha y hora, sin interpretación. Mi teléfono tenía capturas de pantalla que nunca le mostré a nadie. Mi carpeta de documentos tenía fotocopias que nunca pedí en voz alta para no levantar sospechas. Era un archivo sin nombre y sin título, igual que el que mi padre me enseñó a construir cuando algo en los registros no cerraba. Silencioso, paciente, completo. Y Roberto, mientras tanto, seguía con sus papeles cerrados en el escritorio. Una tarde, 3 días antes de que muriera, me dijo algo que no entendí en ese momento. Estábamos en el pórtico al atardecer, como siempre, con el olor de la tierra después del riego y la luz que se ponía anaranjada sobre las tierras. Ese atardecer en particular tenía algo de despedida sin que yo supiera todavía de qué. Roberto miró hacia el horizonte y dijo, sin que yo le hubiera preguntado nada, con esa manera suya de hablar, como si continuara una conversación que solo existía en su cabeza. Patricia, hay un lugar que quiero que veas. Cuando yo ya no pueda llevarte, la llave la va a encontrar el notario. Le pregunté de qué lugar hablaba. Sonrió, solo sonrió, con esa sonrisa tranquila que tenía cuando sabía algo que yo todavía no. Y dijo, ya lo vas a saber. No volvimos a hablar de eso. Esa noche me quedé despierta mirando el techo, dándole vueltas a esa frase. Cuando yo ya no pueda llevarte. Roberto nunca hablaba de su muerte en voz alta. Nunca había sido de esos hombres que ponen palabras a las cosas que asustan. Y sin embargo, ahí estaba esa frase, serena, colocada en el aire de la tarde, como quien deja algo sobre una mesa para que otro lo encuentre. 4 días después, el martes 4 de marzo, Roberto murió. Murió de madrugada, en paz, en su cama, con la mano dentro de la mía, sin drama, sin palabras de despedida, porque Roberto nunca necesitó palabras para decir lo que sentía. Solo apretó mi mano una vez, con fuerza, y después ya no apretó más. La habitación estaba en silencio. Afuera, los pájaros todavía no habían empezado. Era esa hora oscura que viene antes del amanecer, cuando el mundo aún no decide si seguir o no. El llanto me llegó despacio, como llegan las cosas que son demasiado grandes para el cuerpo. Primero como presión en el pecho, luego como temblor en las manos, luego ya sin control, sola en esa habitación que olía a él, que iba a seguir oliendo a él durante semanas, que me iba a doler de maneras distintas cada vez que entrara. Lo que no sabía todavía, lo que entendería semanas después, era que Roberto había pasado los últimos 6 meses de su vida haciendo algo por mí con más amor y más claridad que cualquier palabra que hubiera podido decirme. Mientras yo documentaba en silencio lo que Rodrigo planeaba, él construía en silencio lo que yo iba a necesitar. Los dos, sin saberlo, habíamos estado trabajando en la misma dirección, desde lados distintos del mismo mapa. ¿Alguna vez alguien que amabas profundamente intentó protegerte de algo y tú solo lo entendiste cuando ya era tarde para agradecérselo? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerlo. Esas historias me recuerdan que el amor verdadero no siempre habla en voz alta. A veces trabaja en silencio, en silencio, en silencio. A veces el mayor acto de amor que alguien puede darte es uno que no podrás ver hasta que lo necesites. Solo faltaban 23 días para que Rodrigo recibiera lo que su padre había pasado meses preparando. Y yo, todavía, no tenía ni idea de lo que decía ese sobre. El velorio de Roberto duró toda la noche del martes. Vinieron vecinos, trabajadores de la hacienda, amigos del pueblo que no habíamos visto en años. La sala olía a claveles blancos y a cera de vela. Alguien puso café en la cocina desde temprano y no dejó de haber café en toda la noche. Yo estaba sentada cerca del ataúd, recibiendo abrazos de gente que decía cosas buenas y verdaderas sobre Roberto.
palabras de quienes lo habían conocido trabajar, de quienes habían recibido su mano extendida cuando la necesitaron. Rodrigo llegó a las 9 de la noche con Valeria. Vestía un traje oscuro de corte impecable que yo nunca le había visto. Valeria traía un vestido negro de tela fina con aretes que brillaban aún con la luz baja del velorio. Yo tenía puesto el vestido negro que compré hace 12 años para el funeral de mi madre. Sencillo, de lana, con los bordes ya algo gastados. Pero era el vestido del luto de mi familia, y eso valía más que cualquier tela importada. Rodrigo me abrazó en la entrada. Olía a colonia cara. Me sostuvo los hombros con las 2 manos y me dijo mirándome a los ojos: «Lo siento mucho, mamá. De verdad». Y por un segundo, solo un segundo, lo reconocí. Vi al niño que lloraba encima de mi hombro cuando se caía. Vi al adolescente que me traía café cuando yo me quedaba tarde revisando las cuentas. Pensé, en el dolor, uno vuelve a quien es de verdad. Me equivoqué de nuevo, porque 2 horas después, cuando la sala se fue llenando de personas que habían venido de lejos, vi a Rodrigo en el pasillo del fondo hablando con el señor Arredondo, el abogado de la familia, que había venido a presentar sus condolencias. No hablaban del velorio, no hablaban de Roberto, hablaban de la temporada de siembra, de los contratos de arrendamiento que vencían en abril, de los plazos para actualizar las escrituras de la hacienda. Esa noche, junto al ataúd de su padre, Rodrigo estaba organizando los tiempos de su herencia. Volteé hacia la sala. Saludé a quien llegaba. No dije nada, pero cuando pasé a la cocina con el pretexto de servir más café, anoté en mi teléfono la hora y lo que había escuchado. Las 11:43 de la noche, 4ª entrada en mi cuaderno. Al día siguiente, miércoles 5 de marzo, enterramos a Roberto. La tierra era roja y seca. El cielo estaba despejado, de ese azul profundo que tiene marzo cuando no tiene compasión. El cura dijo las palabras de siempre, palabras que Roberto hubiera escuchado con paciencia y con respeto. Los trabajadores de la hacienda, 6 hombres que lo habían seguido durante décadas, cargaron el ataúd en silencio con esa solemnidad que tienen los hombres del campo cuando honran a los suyos. Yo no lloré en el cementerio. No porque no quisiera, sino porque sentí que Roberto me estaba mirando y que lo que él quería ver era que yo estaba de pie. Rodrigo sí lloró. Lo vi limpiarse los ojos 2 veces con un pañuelo de tela. Valeria le sostuvo el brazo. La gente que estaba alrededor los miraba con compasión. El hijo que llora a su padre. Nadie miraba a la mujer que llevaba 34 años al lado de ese hombre. El duelo, para los demás, tenía nombre de hijo. Y yo era solo el contexto. Lo que ocurrió 2 horas después del entierro fue algo para lo que no estaba preparada. El señor Arredondo nos citó en su oficina para la lectura del testamento esa misma tarde. Yo sabía que Roberto había actualizado el testamento hacía unos meses, pero no sabía exactamente qué decía. Supuse lo que suelen suponer las esposas de 34 años, que habría algo para mí, que Roberto, que siempre fue justo en todo, habría sido justo también en esto. La hacienda, con sus 700 hectáreas, sus instalaciones, su maquinaria y sus contratos vigentes, quedaba en su totalidad para Rodrigo. Para mí, un apartamento en un edificio de 4 pisos, en una dirección que el señor Arredondo leyó en voz alta y que yo no reconocí. Rodrigo, sentado frente a mí al otro lado de la mesa, no pudo ocultar la sonrisa. La bajó hacia la mesa. Pero yo la vi. Duró exactamente 3 segundos antes de que volviera su cara de circunstancias. Valeria no sonrió. Solo apretó con suavidad la mano de su esposo. Un gesto pequeño, cómplice, de quien ya sabía lo que iba a escuchar. El señor Arredondo terminó la lectura. Hubo un silencio corto. Rodrigo fue el primero en hablar. Se inclinó hacia mí, bajó la voz y dijo: «Mamá, no te preocupes. El apartamento lo podemos resolver enseguida. Yo te ayudo con los trámites y te doy una parte del dinero para que estés bien. No te voy a dejar sola». Respiré despacio. Lo miré. Y pensé, tal vez esto es su manera de compensar. Tal vez hay una salida digna para los dos. 2 horas después,
Mientras yo seguía en la oficina del notario firmando documentos, llegó un mensaje de Rodrigo. 5 palabras. Ya hablé con el comprador. El mismo día del entierro de su padre. No respondí. Guardé el teléfono, terminé de firmar. Le agradecí al señor Arredondo. Salí al sol de la tarde, al estacionamiento vacío que olía a cemento caliente, y caminé hasta mi auto despacio. Adentro, sola, solté todo lo que había contenido desde la madrugada en que Roberto murió. No fue llanto tranquilo, fue el tipo de llanto que sale cuando el cuerpo ya no puede más, que sacude los hombros y quema la garganta y hace que el mundo se vea borroso desde adentro de un auto estacionado bajo el sol de marzo. Me di 5 minutos. Exactamente 5. Después me limpié la cara, encendí el motor y saqué el cuaderno. 5ª entrada. Esa noche, a las 9:51, me llamó Dolores. Dolores lleva 22 años trabajando con nosotros en la hacienda y me quiere como se quiere a una hermana mayor. Me dijo, con la voz de quien duda si debe hablar, pero sabe que debe hacerlo. Señora Patricia, no sé si es mi lugar decirle esto, pero Rodrigo y Valeria cenaron esta noche en el restaurante del Hotel Mirador, el más caro de la ciudad. Llegaron con otras 4 personas, con botellas de vino, brindando. Los vi al pasar. El mismo día que enterramos a Roberto. No dije nada durante varios segundos, solo escuché el silencio al otro lado del teléfono y el ruido de mi propia respiración. Luego dije, «Gracias, Dolores, descansa». Colgué. No grité. No llamé a Rodrigo. No le mandé ningún mensaje. No sentí rabia. Sentí algo más frío y más quieto que la rabia. Algo que se instala en los huesos cuando por fin terminan de caer todas las piezas que no querías ensamblar. Abrí el cuaderno. Anoté la hora. El nombre del restaurante. El nombre de Dolores como testigo. 6ª entrada. En ese momento, algo que había sido instinto durante meses se volvió decisión clara. Ya no estaba documentando por precaución. Estaba documentando porque entendía, con una claridad que duele, que lo que tenía en ese cuaderno, en esas fotos, en esos mensajes guardados, era lo único que realmente me pertenecía, y que algún día, de alguna manera que todavía no podía ver del todo, iba a importar. Solo faltaban 22 días para que yo entendiera de qué manera. Era las 4:17 de la tarde del sábado 8 de marzo cuando abrí el sobre. Llevaba casi 20 minutos sentada en ese piso frío, con el sobre de papel crema sobre el regazo y la luz de la tarde entrando, sesgada por las persianas cerradas. El apartamento olía igual que el primer día. A polvo, a tiempo quieto, a un silencio que no era abandono, sino espera. Mis dedos sostenían el borde del sobre sin rasgar, y me pregunté si estaba lista para lo que hubiera adentro. Decidí que no importaba si estaba lista o no. Lo abrí. 4 hojas escritas a mano. Tinta azul oscuro, la misma con la que Roberto firmaba todo lo que consideraba importante. La letra inclinada que yo había reconocido durante 34 años en notas de amor y en contratos de trabajo. La primera línea decía, «Patricia, si estás leyendo esto es porque me fui antes de poder explicártelo en persona. Perdóname por eso». Las manos me temblaron. Apoyé las hojas sobre las rodillas, respiré y continué. Roberto comenzaba explicando el apartamento. Lo había comprado en noviembre, 4 meses antes de morir, a nombre de una sociedad pequeña que él mismo había constituido semanas antes ante un notario de otra ciudad. Una sociedad cuya única socia era yo, Patricia Morales, con mi número de identificación completo. Había utilizado el poder notarial general que yo le había otorgado 30 años atrás para los trámites ordinarios de la hacienda, un poder que nunca revoqué porque nunca tuve razón para hacerlo. Roberto me había comprado un apartamento a mi nombre sin que yo lo supiera. Pero eso no era lo que me hacía temblar las manos. En la segunda hoja, su letra se apretaba un poco, como si las palabras pesaran más al escribirlas. Roberto me contaba que 18 meses atrás, revisando los registros contables de la hacienda de manera rutinaria, había encontrado algo que no cuadraba. Una serie de transferencias desde la cuenta operativa hacia una empresa que él no reconocía.
pequeñas al principio, montos que podían confundirse con gastos normales de operación, pero repetidas, sistemáticas, con una regularidad que no tenía ninguna explicación legítima. Investigó durante 3 meses sin decirme nada. Buscó la ayuda discreta de un contador de otra ciudad, alguien que no conocía a Rodrigo, alguien que no tenía nada que perder ni que ganar con lo que encontrara. Lo que encontraron fue esto. En los últimos 2 años, Rodrigo había transferido desde las cuentas de la hacienda que administraba como titular la cantidad de 1.340.000 pesos, sin facturas, sin contratos registrados, sin ninguna justificación en los libros contables. El dinero había sido depositado en partes, en fechas distintas, en una empresa constituida 18 meses atrás a nombre de Valeria. 1.340.000 pesos que salieron de la hacienda, los mismos que, por tantos años, habíamos construido juntos. Tuve que apoyarme contra la pared para seguir leyendo. Roberto escribía que en ese momento enfrentó una decisión muy difícil. Confrontar a Rodrigo con la salud que ya tenía significaba un conflicto que podría terminar mal para todos. Sin pruebas completamente ordenadas, Rodrigo podría negar, mover los activos restantes y dejar a Patricia sin nada antes de que hubiera tiempo de reaccionar. Roberto eligió otra estrategia, la misma que yo hubiera elegido si hubiera sabido lo que él sabía: documentarlo todo, en silencio, sin decírselo a nadie, y construir algo que Rodrigo no pudiera deshacer fácilmente después de que Roberto ya no estuviera. El apartamento no era solo un techo. Era el activo con el que Roberto había constituido esa sociedad a mi nombre. Y esa sociedad, según los arreglos que Roberto había hecho con un abogado especializado, tenía derechos formales sobre algo que valía mucho más que 4 pisos en un barrio tranquilo de la ciudad. ¿Qué derechos exactamente? Lo encontraría en el sobre más pequeño que había dentro del grande. Un sobre azul, pegado con cinta adhesiva al reverso de la 4ª hoja, que yo no había visto hasta ese momento. Lo despegué con cuidado. Adentro había una tarjeta de cartulina blanca con un nombre, un número de teléfono y una sola instrucción escrita de puño y letra de Roberto. Llámalo antes del lunes 12 de marzo. Dile que eres la señora Fuentes. Él ya sabe todo. Leí la tarjeta 3 veces. Él ya sabe todo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué era exactamente lo que ya sabía? ¿Desde cuándo Roberto había estado construyendo esto, en silencio, mientras yo pensaba que simplemente estaba enfermo y descansando en su escritorio con la puerta cerrada? Doblé las 4 hojas con cuidado. Las guardé dentro del sobre original junto con la tarjeta azul. El sobre entró en mi bolso, junto al teléfono, las llaves y el cuaderno donde ya llevaba 6 entradas documentadas. Me levanté del piso. Las rodillas me dolían del frío de la madera. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé una vez hacia ese cuarto vacío que olía a polvo y a paciencia. «Gracias, Roberto», dije en voz baja. A nadie. A él. Al silencio que todavía guardaba algo de su presencia. Cerré la puerta. A las 8:47 de la mañana del viernes 9 de marzo, después de una noche que no dormí, llamé al número de la tarjeta azul. Contestó un hombre de voz tranquila y precisa. Me presenté como la señora Fuentes, tal como Roberto había indicado. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. Luego dijo: «Señora Patricia, la estaba esperando. ¿Puede venir hoy?» Su nombre era Bermúdez, contador público con especialización en auditoría corporativa. Roberto lo había contactado 17 meses atrás, 2 semanas después de descubrir las primeras transferencias irregulares. Tenía una oficina discreta en un edificio del centro, sin letrero en la puerta, sin recepcionista. El tipo de lugar donde la gente va cuando necesita que las cosas se resuelvan sin ruido. Me recibió con una carpeta gruesa sobre el escritorio y una expresión que no era de condolencia, sino de concentración. Su esposo fue un hombre muy cuidadoso, me dijo. Llevamos meses preparando esto juntos. Tengo los registros completos de las transferencias de Rodrigo, organizados por fecha, monto y cuenta de destino. Tengo también la documentación de la sociedad que Roberto constituyó a su nombre.
Y tengo algo más que necesita saber hoy. Abrió la carpeta hacia mí. El contrato principal de distribución de la hacienda, el contrato con los 3 distribuidores más grandes de la región, firmado originalmente hace 12 años, fue renovado el año pasado. Roberto lo renovó, pero lo renovó a nombre de la sociedad que usted tiene registrada, no a nombre de Rodrigo. Ese contrato vence para su renovación anual el 27 de marzo. El 27 de marzo. 21 días desde que Rodrigo me había llamado para ordenarme que vendiera. Sin ese contrato renovado, continuó Bermúdez, la hacienda pierde el 80% de su capacidad de venta directa. Los distribuidores no trabajan sin contrato vigente, y el contrato solo puede renovarlo la sociedad titular, que es la suya, señora Patricia. El silencio en esa oficina duró varios segundos. Dejé que las piezas cayeran en su lugar, una por una, con ese peso particular que tienen las cosas cuando por fin cuadran. Roberto no me había dejado un apartamento pequeño. Roberto me había dejado la llave de todo lo que Rodrigo creía que ya era suyo. Mientras te cuento esto, me pregunto desde qué parte del mundo me estás escuchando en este momento. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. No importa si estás cerca o al otro lado del mundo. Cada nombre que llega me recuerda que hay personas que entienden lo que significa descubrir, demasiado tarde, que alguien que amaban los estaba protegiendo en silencio todo el tiempo. Solo faltaban 12 días para que Rodrigo recibiera lo que su padre había construido durante 17 meses de trabajo silencioso. Y en esos 12 días, yo todavía tenía que tomar las decisiones más difíciles de mi vida. Bermúdez tardó 3 días en preparar el informe completo. Lo revisé en su oficina el lunes 12 de marzo, sentada frente a una carpeta que Roberto había estado construyendo mes tras mes con la misma disciplina con la que había llevado la hacienda durante décadas. 147 páginas. Registros bancarios, estados de cuenta, comparativos de flujo de efectivo, las fichas de la empresa constituida a nombre de Valeria y, al final, organizados cronológicamente, los comprobantes de cada una de las transferencias irregulares. 38 transferencias en 2 años. Monto total documentado: 1.342.000 pesos con 80 centavos. Bermúdez me dijo: su esposo fue muy meticuloso. Tenemos bases suficientes para iniciar una acción por administración desleal, y la sociedad que constituyó a su nombre está perfectamente blindada. Nadie puede impugnarla. Anoté en el cuaderno: séptima entrada. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y algo que hacía semanas no sentía: claridad. No tranquilidad, no alivio. Claridad. La diferencia entre las dos es que la tranquilidad anestesia y la claridad despierta. Y yo necesitaba estar completamente despierta para lo que venía. Esa tarde, a las 3:44, Rodrigo me llamó por segunda vez en 3 días. Mamá, el comprador sigue esperando. Necesito saber cuándo vas a firmar la cesión. Le dije con calma: Rodrigo, ese apartamento está a mi nombre. Lo resolveré cuando yo decida. Hubo un silencio del tipo que precede a algo. Mamá, seamos prácticos. Ese lugar no te sirve para nada. Y además, bajó un poco la voz con ese tono de quien da un aviso sin querer que suene a amenaza. El señor Arredondo revisó la constitución de esa sociedad y cree que hay argumentos para impugnarla. Puede que legalmente el apartamento no sea tan tuyo como crees. Lo escuché hasta el final. Gracias por avisarme, Rodrigo. Colgué. Anoté la hora, las palabras exactas y el nombre del señor Arredondo. Octava entrada. Al día siguiente, martes 13 de marzo, fui a ver a la licenciada Esperanza Varela, abogada especialista en derecho patrimonial que Bermúdez me había recomendado. Llevé la carpeta del informe, el cuaderno, la carta de Roberto, las fotos del contrato de compraventa de noviembre, las capturas de los mensajes de Rodrigo y una lista escrita a mano de los testimonios disponibles, incluyendo el de Dolores con nombre completo y número de contacto. La licenciada leyó en silencio durante 40 minutos mientras yo esperaba con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando terminó, me miró y dijo: Señora Morales, su esposo hizo un trabajo extraordinario.
tenemos bases para al menos 3 acciones legales distintas. La impugnación que menciona el señor Arredondo no tiene sustento. La sociedad fue constituida con poder notarial vigente y ante notario certificado. Nadie puede tocar ese apartamento ni los derechos que lo acompañan. ¿Y el contrato de distribución?, pregunté. Ese es su activo más poderoso, dijo ella. Sin ese contrato renovado, la hacienda pierde el 80% de su canal de comercialización. Los 3 distribuidores principales no operan sin documento vigente, y el único que puede firmar esa renovación es la sociedad titular, la suya. Lo que la licenciada no dijo en ese momento, y lo que yo ya había empezado a entender, era que tenía 2 caminos posibles. El primero, usar el contrato como palanca para abrir una negociación y recuperar lo que me correspondía. El segundo, dejar que venciera sin renovarlo y que las consecuencias llegaran solas, sin que yo pusiera la mano en nada. Todavía no sabía cuál elegiría, pero ya llegaré a eso. Lo que sí sé es que Rodrigo, en esos días, fue mostrando cada vez más claramente lo que había debajo de todas las llamadas y los abrazos y las promesas del velorio. El miércoles 14 de marzo llegó a la hacienda sin avisar. Eran las 10:08 de la mañana. Llegó con Valeria y con el señor Arredondo, y me dijo que venían a revisar el inventario de la propiedad, como parte de los trámites de transferencia formal. Valeria llevaba un cuaderno de notas y caminó por las habitaciones de esa casa que yo había limpiado durante 30 años, mirando cada rincón con la expresión de quien está calculando precios en un remate. El señor Arredondo anotaba. Rodrigo me miraba de vez en cuando, con esa mezcla de impaciencia y culpa de quien sabe que está haciendo algo que no está del todo bien, pero sigue haciéndolo de todas formas. No dije nada. Lo seguí por cada cuarto en silencio, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Cuando llegaron al escritorio de Roberto, Valeria lo abrió. Me detuve en el umbral. Mis manos, detrás de la espalda, se apretaron la una a la otra con una fuerza que ellos no vieron. La mandíbula la mantuve quieta. Los ojos los mantuve sin expresión. Por dentro, algo ardió, pero no allí, no frente a ellos. Hay una promesa que una mujer se hace a sí misma cuando aprende que la dignidad no es lo que los demás te dan, sino lo que tú decides no dejar que te quiten. Y yo tenía esa promesa desde los días en que me senté en el piso frío de un apartamento vacío y leí la letra de mi marido por primera vez. Cuando se fueron, 3 horas después, cerré la puerta de la hacienda y me senté en la silla de Roberto en el comedor, la misma donde él había esperado a Rodrigo en Navidad, con su camisa de cuello y su paciencia intacta. Y ahí me permití sentir todo lo que había contenido esa mañana. Le di 34 años a esta casa. Le di cada número que la salvó cuando estaba en deuda. Le di cada contrato que yo negocié y que sostiene hoy la operación que Rodrigo cree que ya es suya. Le di los distribuidores, las cuentas ordenadas, los registros digitalizados, los acuerdos renovados. Le di cada mañana sin quejarme, cada sacrificio sin nombrarlo, cada silencio que elegí para que la paz de esta familia durara un día más. Y Valeria abrió los cajones de Roberto como si ya le pertenecieran. Ya no. Los días que siguieron los dediqué a ordenar todo lo que tenía. Cada documento en su lugar, cada fecha verificada, cada peso documentado, la carpeta de Bermúdez con sus 147 páginas, el cuaderno con 9 entradas, la carta de Roberto con sus 4 hojas de tinta azul, las capturas de pantalla de los mensajes de Rodrigo sobre el comprador, las fotos del contrato de compraventa de noviembre, el testimonio escrito de Dolores con fecha y firma, los registros del restaurante del Hotel Mirador de la noche del entierro de Roberto, y la opinión jurídica de la licenciada Varela, en papel membretado, firmado y sellado. Todo en una carpeta azul oscuro que guardé debajo de mi cama, en la hacienda que todavía era mi casa. El 20 de marzo, Rodrigo intentó algo que no esperaba. Me llamó a las 7:51 de la mañana con voz suave, casi arrepentida. Me dijo que había hablado con Valeria, que los dos habían reflexionado, que él sabía que las cosas no habían salido bien desde la muerte de su padre y que quería remediarlas.
Me ofreció una cantidad por el apartamento, pagada en 2 partes, más que generosa, dijo, para que puedas vivir tranquila el resto de tu vida. Me quedé escuchando en silencio. Por un momento, solo un momento, sentí el peso de todo lo que había cargado sola desde marzo. La tentación de soltar, de firmar y cerrar, y no tener que enfrentar nada más. Pero entonces recordé algo que Roberto había escrito al final de su carta, en la última línea de la 4ª hoja, con una letra más pequeña que el resto, como si la hubiera agregado al final cuando ya creía que había dicho todo. No vendas lo que construiste. Nunca fue solo mío. Respondí. Lo voy a pensar, Rodrigo. Colgué. 10ª entrada en el cuaderno. No lo pensé. El 25 de marzo, a las 6:33 de la tarde, Rodrigo me llamó una vez más. Su voz era diferente, menos segura, como si algo hubiera empezado a moverse en su interior sin que supiera bien de dónde venía. «Mamá, necesito que hablemos, en persona, mañana», le dije. «Está bien, mañana». Colgué. Me quedé quieta en la cocina con el teléfono en la mano y la luz de la tarde entrando por la ventana que yo había limpiado cada semana durante 30 años. La misma ventana desde donde había visto alejarse a Rodrigo cientos de veces. Mañana sería el día. 27 de marzo. El día en que el contrato de distribución vencía. El día en que todo lo que Roberto había construido en silencio durante 17 meses y todo lo que yo había documentado con paciencia durante los últimos, iba a encontrar su momento. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque hay decisiones que merecen una noche entera de vigilia. Decisiones que uno no toma a la ligera, no porque sea débil, sino porque sabe exactamente el peso de lo que viene y elige cargarlo de todas formas. Y yo lo sabía. El martes 26 de marzo amaneció con lluvia. Una lluvia fina y persistente, de esas que no hacen ruido pero mojan todo, que se meten por las ventanas si las dejas entreabiertas y que tienen ese olor particular de tierra mojada y pasto fresco que la hacienda siempre supo bien. Pero esa mañana no lo disfruté. Me levanté a las 5:31, me vestí con cuidado, desayuné de pie frente a la ventana de la cocina con un café que terminé completo, y a las 8:15 saqué la carpeta azul oscuro de debajo de mi cama. Rodrigo había dicho que vendría a las 10. A las 9:52 escuché su auto en el camino de tierra mojado. Solo. Sin Valeria. Sin el señor Arredondo. Solo él. Eso fue lo primero que me dijo algo. Entró con el paraguas todavía goteando. Traía ropa informal, camisa azul, pantalón de mezclilla, como cuando venía a ver a su padre los domingos de hace años. No sé si fue consciente o no, pero me lo dije. Nótalo. Y lo noté. Se sentó a la mesa del comedor, la misma donde habíamos desayunado 34 años de domingos. Olía a lluvia y a esa colonia cara que usaba siempre, y el contraste con el olor a café recién hecho y a madera vieja de esa mesa me resultó extraño, como 2 tiempos distintos que no terminaban de encajar. Le serví café sin preguntar. Lo tomó con las 2 manos. Hubo un silencio de varios segundos. Solo la lluvia sobre el techo, ese sonido continuo y tranquilo que no tiene la menor idea de lo que pasa debajo. Luego dijo, «Mamá, gracias por recibirme». Lo miré sin decir nada. Sé que las cosas entre nosotros no han estado bien, y sé que parte de eso es culpa mía. Bajó la vista al café un momento. Pero necesito que entiendas que todo lo que he hecho ha sido para poner en orden lo que papá dejó. Para que la hacienda funcione bien. Para que tú estés bien. Para que yo estuviera bien. No sonreí. No respondí. Solo lo dejé hablar. El apartamento, mamá. El comprador tiene una oferta definitiva y no puede esperar más. Con ese dinero puedes renovar tu cuarto aquí en la hacienda, vivir tranquila, sin preocuparte por nada. Yo me encargo de todo lo demás. Yo me encargo de todo lo demás. Esas palabras sonaron en ese comedor exactamente igual a como habían sonado la primera vez que las dijo, como una trampa que se anuncia con voz amable. Me levanté de la silla despacio. Fui a la sala. Volví con la carpeta azul oscuro. La puse sobre la mesa, en el espacio entre los dos, y me senté. Rodrigo la miró. Luego me miró a mí.
¿Qué es eso? Es el trabajo de tu padre, dije, de los últimos 17 meses de su vida. Lo vi cambiar, no de golpe, despacio, como cambia el cielo antes de la tormenta. Todavía hay luz, pero algo en el aire ya no es lo mismo. Abrí la carpeta. Saqué las primeras 20 páginas del informe de Bermúdez y las puse frente a él. Registros bancarios, fechas, montos, el nombre de la empresa de Valeria, las 38 transferencias, una debajo de la otra, con su fecha, su monto y su cuenta de destino. Rodrigo no tocó las páginas, las miró desde donde estaba, con esa quietud tensa de quien todavía no sabe si tiene dónde pararse. «¿Qué es esto?», dijo. No era pregunta. Era el primer intento de voz firme de alguien que está buscando suelo. 38 transferencias, respondí con calma. En 2 años, 1.342.000 pesos. Tu padre lo documentó todo, Rodrigo, con un contador externo que no te conocía, con copias en 2 lugares distintos, y con una opinión jurídica que determina que hay base suficiente para iniciar una acción legal por administración desleal. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. Eso es mentira. Su voz sonó más alta, más tensa, con el filo que aparece cuando alguien siente que el piso se mueve. Esos movimientos tenían justificación. Eran gastos de operación, reinversiones. Papá lo sabía todo, lo aprobó. ¿Papá firmó alguno de esos gastos?, pregunté. No respondió. ¿Hay facturas registradas para esos montos en los libros contables? Silencio. ¿Está esa empresa de Valeria incorporada como proveedora oficial de la Hacienda? Se paró de la silla. Y cuando un hombre se para antes de que la conversación termine, es porque la conversación lo está perdiendo. No puedes hacerme esto, mamá. Soy tu hijo. Lo miré desde mi silla, sin moverme. Las manos planas sobre la mesa, completamente quietas. Con esa calma que no es resignación, sino poder que ha decidido no apresurarse. Rodrigo, dije despacio, siéntate. No porque se lo ordenara, sino porque esa voz, esa calma que Roberto me había visto usar en 30 años de negociaciones difíciles, era la más honesta que tenía. Se sentó. Le dije, hay algo más que necesitas saber. El contrato de distribución principal de la Hacienda, el que te permite vender a los 3 distribuidores mayores de la región, los que representan el 80% de los ingresos. Vi algo cruzar su cara. No era rabia, era el primer destello real de miedo. Ese contrato fue renovado por tu padre en octubre, pero lo renovó a nombre de la sociedad que constituyó en noviembre. La misma sociedad con la que compró el apartamento que me pediste que vendiera hace 22 días. La misma cuya única titular soy yo. El sonido de la lluvia sobre el techo era lo único que existía en ese comedor. El contrato vence mañana, dije, a las 9 de la mañana, y solo yo puedo renovarlo. Rodrigo no habló. Los músculos de su mandíbula se movieron. Vi sus manos, sobre la mesa, cerrarse despacio en puños que después aflojó. Vi sus ojos recorrer las páginas, la carpeta, la sala, la ventana con la lluvia, como si buscara un lugar donde aún hubiera piso firme. No lo encontró. «¿Qué quieres?», dijo por fin. La voz le salió baja, distinta, limpia de todo lo que había traído esa mañana. Era la primera vez en semanas que Rodrigo me hablaba sin un plan detrás. No respondí de inmediato. Lo dejé estar en esa pregunta el tiempo suficiente para que entendiera que ya no era él quien conducía esta conversación. «Hoy no te voy a decir lo que quiero», respondí. «Hoy vine para que supieras lo que existe. Mañana, cuando llame a los distribuidores, vas a entender el resto». Me levanté. Recogí las páginas del informe. Las devolví a la carpeta azul. Caminé hacia la cocina para preparar más café, dejándolo sentado en esa silla, en esa mesa, en esa casa que él creía completamente suya. Lo escuché levantarse varios minutos después. Escuché sus pasos en el pasillo. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Escuché su auto arrancar en el camino de tierra mojado. Y escuché claramente el silencio que dejó detrás. Lo que Rodrigo no sabía todavía era que esa misma noche, a las 8:47,
recibiría un correo electrónico. La licenciada Varela lo había preparado esa tarde. Una notificación formal dirigida a él y al señor Arredondo, con copia al notario de la ciudad y a los 3 distribuidores principales. Un documento de 4 páginas que explicaba, con precisión jurídica y sin adornos, la situación del contrato, la existencia del informe de auditoría y los derechos de la sociedad titular. 4 páginas que cambiarían el peso de la conversación de mañana. Esa noche, a las 9:12, Rodrigo me llamó. No contesté. A las 9:43 me mandó un mensaje. Solo 2 palabras. Necesitamos hablar. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche. Apagué la luz y me quedé en la oscuridad escuchando la lluvia que seguía cayendo sobre el techo de la hacienda, sobre la tierra de Roberto, sobre todo lo que íbamos a resolver mañana. Mañana, 27 de marzo, las 9 de la mañana. El miércoles 27 de marzo me levanté a las 4:58 de la madrugada, no porque el despertador sonara, sino porque había algo en ese día que no dejaba seguir acostada. Esa sensación parecida a la víspera de un viaje largo, el cuerpo que ya está listo antes que la mente. Me vestí con más cuidado del que me había vestido en semanas. El vestido azul marino que Roberto me había regalado en nuestro 30 aniversario. Sencillo, de corte recto, sin ningún adorno. Roberto me lo había elegido él mismo, cosa que rara vez hacía, y cuando me lo dio dijo: «Te hace ver como lo que eres». Nunca le pregunté qué quiso decir con eso. Esa mañana, parada frente al espejo con la luz todavía azul de las 5 de la mañana, lo entendí. Antes de salir, pasé por el escritorio de Roberto. Me detuve frente a él. La madera olía igual de siempre, a barniz viejo y a papel, y a esa cosa indefinible que tienen los muebles que han sido usados con respeto durante muchos años. Le puse la mano encima, plana, como lo habría puesto él. «Ya», le dije en voz baja. Solo eso. Salí de la hacienda a las 7:49 de la mañana. En el camino, con las tierras de marzo pasando por la ventana y el sol todavía bajo y amarillo sobre el horizonte, pensé en la última línea de la carta de Roberto. «No vendas lo que construiste, nunca fue solo mío». Y entendí, con la claridad que llega cuando ya no hay prisa, que esa frase no era solo sobre el apartamento. Era sobre 34 años de trabajo silencioso. Era sobre cada número que puse en orden, cada contrato que negocié, cada mañana que me levanté antes que nadie para que esa hacienda siguiera funcionando. Roberto lo había visto todo, cada cosa que yo creí que pasaba desapercibida. Lo había visto, lo había guardado, y al final lo había puesto en papel con tinta azul para que yo lo leyera cuando más lo necesitara. A las 6:17 de la mañana tenía 16 mensajes de Rodrigo en el teléfono. El primero llegó a las 9:02 de la noche anterior, 2 horas después de que la licenciada Varela envió la notificación formal. El último, a las 2:34 de la madrugada. Los tonos fueron cambiando a lo largo de la noche, de la confusión a la rabia, de la rabia al argumento, del argumento a algo que empezaba a parecerse a la súplica. Guardé el teléfono en el bolso y seguí manejando. A las 8:43 llegué a la oficina de la licenciada Varela. Bermúdez ya estaba, con su café y su expresión de siempre. Concentrada, sin drama innecesario. Sobre la mesa, perfectamente organizados en 3 juegos separados, estaban los documentos que habíamos preparado juntos. El contrato de renovación, el acuerdo de reconocimiento de deuda con plan de pago supervisado y la notificación formal de inicio de proceso ante las autoridades, lista para presentarse si ninguna otra vía prosperaba. 3 caminos. A las 9:02, Rodrigo llamó. «Mamá, dame 1 hora antes de que firmes cualquier cosa». «Estoy en la oficina de la licenciada Varela», le dije. «Si quieres hablar, ven aquí». 3 segundos de silencio. «Voy». Llegó a las 9:41, solo, sin Valeria, sin el señor Arredondo, con la misma camisa del día anterior, arrugada en los hombros de alguien que no había dormido. Tenía los ojos cansados y esa manera de moverse que yo no le había visto desde que era muy joven, desde los días en que venía a pedirme perdón por algo que había roto o dicho de más. Se sentó frente a mí. La licenciada Varela a mi izquierda, Bermúdez a mi derecha.
Rodrigo los miró a los dos, luego me miró a mí. «Mamá», dijo, con una voz que no era la del velorio, ni la del inventario, ni la de ninguna de las llamadas de las últimas semanas. No sabía que papá tenía todo esto preparado. No respondí. Las transferencias fueron una decisión que tomé con Valeria. Creíamos que era la manera más eficiente de reinvertir. Sé que estuvo mal. Sé que debí decírselo a papá. La licenciada habló entonces con la precisión que tienen los abogados buenos cuando presentan los hechos sin adornos. Señor Rodrigo, independientemente de la intención, los hechos documentados configuran una irregularidad grave. Su madre tiene frente a ella esta mañana 3 opciones. Puede renovar el contrato bajo un acuerdo de reconocimiento de deuda con plan de pago. Puede no renovar el contrato y dejar que los distribuidores busquen nuevos proveedores, lo cual interrumpe la operación de la hacienda en días. O puede presentar el informe de auditoría ante las autoridades competentes e iniciar un proceso formal. Rodrigo no quitó los ojos de mí. Y fue en ese momento cuando me hice la pregunta que había estado evitando hacerme desde hacía semanas. ¿Qué quería yo hacer realmente con todo esto? Tenía en mis manos algo que podía destruirle la vida por completo. El informe de Bermúdez, llegando a las autoridades, significaría un proceso legal de consecuencias gravísimas para él y para Valeria. Sin el contrato, la hacienda colapsaría en semanas. Todo lo que Rodrigo había construido podía desmoronarse de una manera que yo tenía el poder de iniciar con una sola palabra. Pensé en el velorio, en su traje impecable y el olor a colonia cara mientras su padre estaba en el ataúd. Pensé en los cajones de Roberto abiertos por Valeria. Pensé en el mensaje de 5 palabras la noche de Navidad. Pensé en Roberto comiendo solo con su camisa de cuello, sin decir ni una sola palabra de reproche. Y me pregunté qué diferencia había entre hacerle daño porque lo merecía y hacerle daño porque yo podía. Y descubrí que no quería ninguna de las dos cosas. ¿Tú qué habrías hecho en ese lugar? Con el daño recibido, con todas las pruebas en la mano, con el poder real de hacer que cada cosa que esa persona hizo tuviera consecuencias irreversibles. ¿Habrías apretado hasta el fondo? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que decidí en ese momento fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Y todavía, a veces, en las noches quietas de la hacienda, me pregunto si elegí bien. Miré a Rodrigo. «Quiero que leas algo», le dije. Saqué de mi bolso la carta de Roberto, las 4 hojas de papel crema, dobladas con cuidado, con la tinta azul que yo ya conocía de memoria. Las puse frente a él. Rodrigo las miró sin tocarlas al principio. Luego extendió la mano despacio y tomó la primera hoja. Yo lo observé leer. Vi sus ojos seguir la letra inclinada de su padre, línea por línea, con esa lentitud de quien lee algo que no puede dejar de leer aunque duela. Vi el momento exacto, en la segunda hoja, en que sus hombros bajaron ese milímetro que cambia toda la postura de una persona cuando algo que estaba sosteniendo pierde su apoyo. Vi sus labios moverse levemente en algunas frases, como hace uno cuando las palabras le hablan directamente. Vi sus manos sostener las hojas con una delicadeza que no había visto en él en meses. Leyó las 4 hojas en silencio. Cuando terminó, las dejó sobre la mesa con cuidado, como se dejan las cosas que no pueden romperse más de lo que ya están. Nadie habló durante casi 1 minuto. Solo el sonido suave del tráfico de la ciudad afuera. Solo la luz del 27 de marzo entrando limpia por la ventana. «¿Cuándo lo escribió?», dijo Rodrigo por fin, con la voz de alguien que acaba de recibir algo que no se puede devolver. «En enero», dije, 2 meses antes de morir. Lo vi apretar los ojos. No lloró en ese momento, pero estuvo muy cerca. Y yo no aparté la mirada porque había aprendido en esas semanas que la compasión y la firmeza no son opuestas, que se pueden sostener juntas si uno sabe quién es. Tu padre no te escribió a ti en esa carta, Rodrigo. Te escribió a mí, pero lo que dijo de ti no fue rabia, fue dolor. Y hay una diferencia muy grande entre las dos cosas. La rabia quiere destruir. El dolor quiere entender. Rodrigo asintió una sola vez, despacio. «Voy a firmar el contrato de renovación», le dije.
a cambio de un acuerdo de reconocimiento de la deuda con un plan de pago que la licenciada va a supervisar. El informe de auditoría no llega a ninguna autoridad mientras ese acuerdo se cumpla. La hacienda sigue operando. Eso es lo que quiero. La licenciada empujó el documento de acuerdo hacia Rodrigo. Él lo leyó. Tardó varios minutos, página por página, con esa lentitud de quien finalmente lee lo que antes esquivaba. Luego tomó el bolígrafo y firmó. Yo firmé después, en mi espacio, con la misma calma con que había firmado 34 años de contratos al lado de Roberto, sin apresuro, sin triunfo visible, con la seriedad de quien sabe que lo que está haciendo importa y que lo que importa no necesita celebración. Cuando los sellos quedaron en orden y la licenciada organizó las copias, Rodrigo no se levantó de inmediato. Se quedó mirando la mesa. Luego me miró, y en su cara vi algo que no había visto en todo ese tiempo. Vi al hombre que entendía, con precisión y sin salida, lo que había perdido. No la hacienda, no el contrato, no el dinero, sino algo que no tiene precio en ningún documento y que no se recupera con ningún plan de pago. La confianza de su padre, el respeto que se hereda cuando se actúa con honra y se pierde para siempre cuando uno elige de otra manera. «Mamá», dijo, «lo siento». Lo miré durante un momento largo, y le dije, «Lo sé, y tu padre también lo sabía. Por eso preparó todo esto de la manera en que lo preparó, no para destruirte, para darte la posibilidad de elegir bien cuando llegara el momento». Se paró de la silla, se acomodó la camisa. Se detuvo un segundo en la puerta, de espaldas a mí, con la mano en el marco. No dijo nada más. Salió. Me quedé sentada en esa silla después de que la puerta se cerró. La licenciada y Bermúdez hablaban en voz baja, revisando los documentos. La luz del 27 de marzo entraba entera por la ventana, sin lluvia, con ese azul limpio y generoso que tiene el cielo cuando la tormenta ya pasó. El café de la máquina olía a café de máquina, que no es lo mismo que el café de la hacienda. Pero en ese momento me supo mejor que ningún otro. Lo que yo nunca le diría a Rodrigo, lo que elegiría guardar para mí sola, era esto. El informe de auditoría de Bermúdez tenía 3 partes. Rodrigo había leído el resumen. Las otras 2 partes, las que detallaban los movimientos de los últimos 6 meses antes de la muerte de Roberto, eran considerablemente más graves de lo que él suponía. La licenciada me lo había dicho en privado la tarde anterior. Si ese expediente completo llegaba a las instancias correctas, las consecuencias para Rodrigo y Valeria excedían con mucho el plan de pagos que acabábamos de firmar. Elegí no usarlo. No por debilidad, no porque no tuviera el derecho, sino porque Roberto, en la última línea de su carta, me había escrito: «No vendas lo que construiste, nunca fue solo mío». Y yo entendí que construir también significa decidir qué no destruyes cuando tienes el poder de hacerlo. Que la dignidad no solo es cómo te comportas cuando te hacen daño, también es cómo te comportas cuando puedes devolvérselo. Saqué el teléfono, fotografié los documentos firmados sobre la mesa, no por desconfianza, sino porque mi padre me enseñó desde pequeña que lo que importa merece estar documentado. Y ese día, el 27 de marzo, importaba. Han pasado 4 meses desde el 27 de marzo. El apartamento ya no huele a polvo ni a tiempo detenido. Huele a café de las mañanas, a la planta de albahaca que puse en la ventana de la cocina hace 6 semanas, y a ese perfume suave que tienen los espacios cuando alguien los vive con cuidado. Traje pocas cosas desde la hacienda, los cuadros que más me importaban, los libros de cuentas que guardé durante décadas, una fotografía de Roberto y yo en el pórtico tomada el año que cumplimos 20 de casados, y el mantel de hilo de mi suegra, doblado con cuidado en el cajón del comedor, porque algunas cosas viajan con uno aunque todavía no haya mesa donde tenderlas. La hacienda sigue operando, el plan de pagos avanza. La licenciada Varela supervisa cada cuota. Rodrigo cumple. Eso también importa. Fue el señor Tomás, el encargado del edificio, quien me contó algo que yo no sabía.
Me lo dijo una tarde de julio, mientras yo regaba la albahaca y él subía a revisar una tubería del piso de arriba. Se detuvo en el umbral con esa incomodidad de quien no sabe si debe hablar, pero siente que debe hacerlo. «Señora Patricia, ¿puedo decirle algo?». Le dije que sí. El señor Roberto venía seguido, 2, 3 veces al mes, desde hace más de un año, siempre solo. Llegaba por las mañanas, abría el apartamento y se quedaba un rato. A veces 1 hora, a veces más. No traía nada. No hacía nada especial. Solo se sentaba, miraba por la ventana y después se iba. La última vez que vino fue en febrero. Yo lo vi salir y le pregunté cómo estaba. Me dijo: «Bien, Tomás, estoy preparando algo para la persona más importante de mi vida». Me quedé quieta con la regadera en la mano y el olor de la albahaca en el aire. Roberto venía aquí a pensar. A 20 minutos de la hacienda, a 1 hora de Rodrigo y de los contratos y de los médicos, Roberto venía a este apartamento vacío a sentarse en el piso frío, igual que yo lo hice el día que encontré su sobre, y a mirar por la ventana las mismas franjas de luz que yo vi cuando lo abrí. Había estado viniendo meses antes de morir, construyendo en silencio, sin decirme nada. No porque no confiara en mí, sino porque Roberto siempre fue así. Construía primero, hablaba después. Y cuando no había tiempo para hablar, construía de todas formas y dejaba que las cosas hablaran por él. Ese día cerré la ventana, puse la regadera, me senté en la silla del comedor y me permití llorar de una manera que hacía mucho tiempo no me permitía. No el llanto del dolor ni el del miedo, sino el otro, el que llega cuando uno entiende que fue amado de verdad, con acciones reales y silenciosas, por alguien que ya no está para verlo entender. Me di el tiempo que necesité. Después me sequé los ojos, me serví un café y me quedé mirando por esa ventana que Roberto había mirado tantas veces desde ese piso vacío que hoy ya no está vacío. Lo que aprendí en todo esto no lo aprendí el día que firmé los documentos. Lo aprendí mucho más despacio, en las semanas y los meses que siguieron, en las mañanas de este apartamento que poco a poco dejó de oler a tiempo detenido y empezó a oler a vida. Aprendí que el amor verdadero no siempre habla. A veces trabaja, a veces guarda. A veces construye en silencio lo que sabe que va a necesitarse cuando ya no esté para darlo en persona. Aprendí que la sangre no garantiza el respeto. El respeto se decide, se construye con actos pequeños y cotidianos, y se pierde también con actos pequeños y cotidianos. A veces sin que ninguno de los dos lo note hasta que ya es tarde. Aprendí que hay una diferencia enorme entre perdonar y olvidar, que se puede elegir no destruir a alguien y al mismo tiempo no volver a darle el lugar que tenía, que eso no es amargura. Es simplemente la realidad de lo que pasa cuando se rompe algo que era frágil, y que vivir con esa realidad sin que te consuma por dentro es, también, una forma de dignidad. Yo elegí cuidar lo que construí en silencio. Yo elegí documentar cuando pude haber callado. Yo elegí confiar en el trabajo invisible de un hombre que me amó durante 34 años sin hacer ruido. Yo elegí no destruir cuando tuve el poder de hacerlo. Y hoy vivo en el apartamento que ese hombre preparó para mí con 17 meses de amor callado y una sola instrucción: que no vendiera lo que construimos juntos. No lo vendí. Rodrigo me llamó hace 3 semanas, no para pedirme nada, solo para preguntar cómo estaba. Hablamos 10 minutos. Fue poco, fue incómodo, fue honesto. Cuando colgué, me quedé con el teléfono en la mano, mirando la fotografía de Roberto en la pared y pensé, tal vez esto también es empezar. No a olvidar, no a fingir que nada pasó, sino a ver si, con el tiempo y con la verdad ya sobre la mesa, queda algo que valga la pena construir de nuevo. No lo sé todavía. Hay cosas que el tiempo responde y que la prisa no puede adelantar. Si mis nietos algún día escuchan esto, quiero que sepan algo que yo aprendí demasiado tarde. La familia no es solo la que comparte un apellido. Es la que elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. La que trabaja en silencio para protegerte.
la que escribe 4 páginas con tinta azul para que tengas dónde pararte cuando el suelo se mueva. Cuiden a esas personas. Nótenlas antes de que se vayan. Vende eso, vieja loca, y deja de avergonzarme. Esas fueron las palabras con las que empezó todo esto. No lo vendí. Y lo que encontré en ese piso frío, en ese sobre con mi nombre escrito a mano, fue algo que ningún comprador hubiera podido pagarme. La prueba de que un hombre me había amado con hechos, en silencio, hasta el último día que tuvo. Todas las mañanas, antes de hacer el café, paso la mano por el marco de esta ventana, la misma desde donde Roberto miraba las franjas de luz mientras pensaba en mí. Y pienso en todo lo que nos quedó sin decir. En todo lo que, sin embargo, quedó dicho de la única manera que importa. Con hechos, con cuidado, con tiempo, con un sobre en el centro de un piso frío, con una llave que giraba con dificultad, con la letra inclinada de un hombre que supo amar como saben amar quienes no necesitan palabras para hacerlo, construyendo en silencio para que, cuando ya no estén, uno tenga dónde pararse.